Y el grupo terrorista Hamas rompió el cese al fuego pactado con el gobierno de Israel. En menos de 24 horas lanzó cerca de 150 cohetes a la población civil israelí. El pánico se apoderó de los residentes de la ciudad de Sderot, frontera con la Franja de Gaza. Las alarmas sonaron para avisarles que estaban bajo el ataque de decenas de cohetes lanzados por el grupo terrorista Hamas, que gobierna la franja desde 2007. Como un ejercicio de rutina, en pocos segundos uno de los parques infantiles de Sderot fue desalojado por niños, madres, maestros y transeúntes que pasaban por el lugar. Todos corrieron con dirección a los refugios que los protegieron de los cerca de 150 cohetes que desde la madrugada los terroristas del Hamas están lanzando a la población israelí. Espero de los líderes del mundo, especialmente de los países democráticos, que apoyen a Israel. Apoyen a Israel y no le den dinero al Hamas. No les den dinero para construir hospitales y colegios porque no los construyen. Ellos utilizan la plata para comprar armamento, desarrollar armas y disparar hacia la población civil. Atacan a personas inocentes para matarlas y destruir nuestras vidas. Aunque la tecnología cúpula de hierro ayudó a interceptar la mayoría de los cohetes lanzados por el Hamas, algunos lograron su objetivo. 20 israelíes resultaron heridos y una casa quedó parcialmente destruida. El ejército de Israel respondió con una contundente ofensiva, considerando esta agresión terrorista como una amenaza al Estado de Israel. En respuesta y como represalia, impactamos 140 objetivos militares de Hamas dentro de la Franja de Gaza. El Ejército de Defensa de Israel está comprometido con defender al Estado de Israel, sus ciudadanos y su soberanía, y estamos listos y preparados para cualquier escenario que pueda venir. Entre los objetivos impactados, Israel logró la destrucción de un túnel marítimo, bodegas en donde se fabricaban cohetes, un complejo de logística militar del Hamas y dieron de baja a decenas de militantes del grupo terrorista. Pese a que el grupo terrorista fue quien inició las agresiones desde la Franja de Gaza a territorio israelí, la cúpula del Hamas culpa al gobierno de Benjamín Netanyahu por la escalada de violencia. Toda la responsabilidad de esta escalada de violencia y estas muertes recae en la ocupación israelí y por eso, si hay algún esfuerzo regional o internacional, debe hacerse rápido para detener esta agresión y forzar a la ocupación a respetar las reglas del cese al fuego con la resistencia palestina. El lanzamiento de más de un centenar de misiles por parte del grupo terrorista Hamas ocasionó cerca de 40 incendios en territorio israelí, prendiendo en llamas el 5% del territorio del Estado de Israel. Desde los enfrentamientos entre el ejército de Israel y el grupo Hamas en 2014, esta es la primera vez que un misil alcanza la ciudad de Beersheba, ubicada en el centro-sur del país, en el desierto del Negev. Bien, hablamos a esta hora de todo lo que se ha venido desencadenando tras este reconocimiento del gobierno colombiano a Palestina como Estado, con Marcos Peque, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, quien se encuentra con nosotros aquí en el set. Marcos, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, saludo a toda la audiencia, a ustedes gracias por la invitación. Bueno, este es un tema sensible, de eso no hay duda, y todavía sigue el enredo de si al gobierno entrante se le comunicó esta decisión o no. Pero más allá de eso, me gustaría que comenzáramos por lo que hay hoy, que es una decisión ya tomada, que ya es real y eso existe. ¿Qué caminos quedan, Marcos? Porque tengo entendido que esta decisión no se puede reversar. Bueno, primero que todo hay que decir que es realmente lastimosa la forma en que la decisión se tomó, prácticamente clandestina, pocos días antes de terminar el gobierno Santos, y que nosotros, la opinión pública en Colombia, nos enteráramos por un comunicado que saca una embajada extranjera, en este caso pues la misión diplomática de Palestina, que fue la que nos enteró a nosotros los colombianos de una decisión que había tomado nuestro gobierno, pues el gobierno anterior. Eso realmente creo que es inédito en la historia de la diplomacia. Ya una vez tomada la decisión del reconocimiento, habrá que ver qué implicaciones tiene una decisión de este tipo. No existe precedentes que se eche para atrás, porque el reconocimiento es un tema técnico, se reconoce a un Estado, pero luego viene todo el tema de la implementación de ese reconocimiento, que es embajadas, etcétera, y cuando un país tiene un conflicto con otro, pues rompe sus relaciones diplomáticas, pero no existe eso de quitarle el reconocimiento.
no ha habido, digamos, antecedentes de ese tipo. Por lo tanto, habrá que ver, ahora que el gobierno de Duque y el canciller Holmes han anunciado que van a revisar la decisión, exactamente qué significa eso que van a hacer y cómo la van a implementar. Van a analizar desde el punto de vista del derecho si el reconocimiento se hizo de acuerdo a cómo hay que hacerlo, pero creo que pues asumiendo que el presidente Duque y Carlos Holmes sabían porque les informaron, pues ahora tienen un paquete pesado que les deja el presidente Santos y ellos tendrán que resolver cómo lo resuelven. Marcos, sí. Tratando de diferenciar el fondo y la forma, yo creo que a estas alturas hay como un acuerdo entre los observadores que la forma no era la correcta, haberlo hecho de manera subrepticia, no haber tenido un debate en el país, no haber manifestado, incluso con la misma comunidad en general, una posición del gobierno de manera formal. Sin embargo, en el fondo, el gobierno estaba en su derecho de reconocer el Estado de Palestina y, de hecho, Colombia era uno de los pocos países de la región que no lo había hecho, de la región suramericana. Ustedes, en el fondo, si la forma hubiera sido distinta, ¿a ustedes en el fondo les parece una decisión legítima o contraviene mensajes que ustedes tenían previamente? Pues contraviene la posición histórica de Colombia de que no se habría el reconocimiento a Palestina sino una vez surtiera un proceso de paz con Israel. El presidente Santos en innumerables ocasiones, en innumerables escenarios lo dijo: no reconoceremos a Palestina hasta tanto no haya un acuerdo de paz con Israel, y lo repitió una y una vez y una tercera vez y muchas veces. Por lo tanto, esta decisión que toma el presidente Santos va en contravía de las posiciones que él mismo había expuesto y que es la posición histórica de Colombia. Sí es cierto, Colombia era el único país de Sudamérica, pero los países que no han reconocido a Palestina, por ejemplo los países europeos, todas las democracias de Europa Occidental, Australia, Japón, Estados Unidos, Canadá, o sea que no estaba Colombia en mala compañía, habiendo sido uno de los países que no habían hecho ese reconocimiento formal pues, del Estado palestino, esperando que, como decíamos antes, surtiera un proceso de paz. A su juicio, ¿por qué se dio ese viraje de parte de Juan Manuel Santos? Uy, eso sí, habría que preguntarle a él porque nos sorprendió a todos, sorprendió a todo el país, sorprendió a la comunidad internacional, sorprendió a Israel. Pues el gobierno de Israel recibe de pronto en un cambio de gobierno de semejante también decisión, no sabría cuáles las circunstancias que dan a Juan Manuel Santos a dar semejante voltereta y hacer el reconocimiento. Y hay quienes dicen ahora, Marcos, que una posible salida del gobierno de Iván Duque, al no poder reversar la decisión, como usted dice, no existen antecedentes en la historia de una decisión de ese estilo, podría ser el trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén. A mí personalmente me parece que es tapar una movida errónea, sobre todo en la forma, con otra movida totalmente errónea. Ustedes como comunidades judías en Colombia, ¿qué opinan de una cosa de ese estilo? Que es casi que una compensación que no tiene nada que ver con el motivo de la compensación. Sí, yo no quisiera hacer referencia al tema de Jerusalén, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo creo que un gobierno no se mueve necesariamente por ese tipo de jugadas o por ese tipo de cálculos, pues. Pero en todo caso, a ver, en el caso de Colombia hay un antecedente interesante que quisiera compartir con ustedes, que fue cuando Colombia reconoció a la República Árabe Democrática del Sahara, República Saharaui, que fue una república que declaró su independencia también en circunstancias complicadas cuando Marruecos había ocupado el territorio de Sahara. Y esa república fue reconocida por muchos países, incluso la Unión Africana la aceptó como miembro y Marruecos en protesta se retiró. Y Colombia, unos años después, tal vez hacia 1990, congeló el reconocimiento. Eso es un precedente sentado por Colombia. Es decir, no lo echó para atrás porque no había cómo, pero congeló el reconocimiento, que significa que no tiene ningún tipo de relación con esa república que había reconocido unos años antes, y ese es un precedente que Colombia, y no sé si lo podrían considerar acá, pero yo pienso que pues el presidente Duque tomará la decisión que mejor se responda a los intereses de Colombia, eso no me queda duda.
Marcos Peque, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Gracias por acompañarnos a esta hora hablando de este tema, pues que sin duda se roba la atención de todos en el país. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y bueno, acá estaremos.